Bien amigos, continuando con el programa, tenemos el enlace con Silvana López. Ella es directora de Claque Modet Perú. Esta es una compañía que protege la propiedad intelectual. Es una compañía que a través de la administración de las relaciones con el INDECOPI, de los mecanismos de inscripción, de protección, logra salvaguardar los derechos de propiedad intelectual. Pero también tiene un rubro de consultoría donde traslada a las organizaciones que terminan contratando sus servicios las buenas prácticas que hay que tener y la metodología que hay que implementar en el momento del desarrollo de una innovación. Esto es sumamente importante para que no se escape este conocimiento que dentro de las organizaciones se puede ir gestando y que se pueda, digamos, hacer mal uso del mismo. Vamos a entender el alcance con más detalle a través de la entrevista con Silvana. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida al Mundo Empresarial. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Mario, por darme este espacio para explicar un poco de qué se trata la protección de la propiedad intelectual. Bueno, el espacio está abierto para que nos expliques. Claque Modet nace en España, ¿verdad? Sí, exactamente. Casa Matriz se encuentra en España y tenemos presencia en Lima, en Perú. ¿En qué consiste esta protección, de la cual he dado pues cierta introducción, pero nos podrás tú dar mayor alcance y detalle? Sí, básicamente nosotros tenemos dos líneas principales de protección de la propiedad intelectual. La tradicional, que es a través de la protección de las marcas y de las patentes ante el INDECOPI, que es el ente regulador administrativo. Y el otro es la línea de la consultoría, es decir, donde nuestros clientes nos contratan, hacemos un asesoramiento, vemos cómo se está gestionando los proyectos o la propiedad intelectual, los proyectos de innovación, encontramos posibles riesgos y damos nuestras recomendaciones sobre cómo gestionar los activos intangibles, el saber hacer, los secretos empresariales, donde hay fugas de información y cómo generar mayor valor a través de las mejores prácticas de esa información, de esos activos intangibles. Sí, desde luego. Mucha gente empresarios, no le dan mucha importancia a este proceso, que es sumamente importante porque los mecanismos de diferenciación muchas veces saben o están basados en este saber distintivo que tiene la organización para hacer tal o cual cosa o procedimiento o el uso de ciertas materias primas en determinado procedimiento. Lo que suele pasar con muchos emprendedores es que el día a día les gana esta importante tarea de proteger este conocimiento, o muchas veces dicen, no, la competencia no sabe cómo hacerlo y basta con eso para sentirse protegidos. Esto acá que yo te comento les debe haber pasado muchísimas veces con clientes potenciales. Coméntanos una experiencia sobre este punto específico, por favor. Sí, pasa de todo, de hecho. Muchas veces, y a los emprendedores les ocurre bastante, no solamente a los emprendedores, inclusive ya empresas constituidas, muchas veces no saben o no identifican que lo que han desarrollado o que tienen un secreto empresarial que tiene valor en el mercado, que tienen información que tiene un altísimo valor y que, si bien de pronto todavía no la han transformado en una patente, aunque no sea una patente, el solo hecho de ser un secreto empresarial, si lo tienen guardado de cierta manera, tiene un alto valor por el hecho de ponerlos en una situación de competitividad en el mercado y tiene un valor económico. Y si tienen ciertas buenas prácticas alrededor de esa información, puede adquirir un valor económico muy importante frente a la competencia inclusive. Es decir, es importante tener unas buenas prácticas, reconocer esa información que tienen, primero saber qué es lo que tienen y adquirir unas buenas prácticas alrededor de esa información, de ese secreto empresarial. Una vez nos pasó inclusive, también es importante, y lo voy a ilustrar alrededor de un ejemplo, un emprendedor que ya tenía inclusive una patente concedida
sobre un invento, fue a negociar ese invento con otra empresa más grande. Y le habíamos dicho, siempre vaya con un acuerdo de confidencialidad, porque inclusive con una patente concedida, pueden, si no tiene un acuerdo de confidencialidad, pueden robarle la idea. Inclusive fue con su patente, no tenía un acuerdo de confidencialidad y la empresa grande se llevó los planos y le reprodujo su invento. ¿Qué pasa? Hoy en día tiene un litigio muy grande que le va a llevar años, seguramente lo ganará, pero el tiempo igual cobra un precio, ¿no? Entonces, hay buenas prácticas que siempre hay que tener en cuenta, indistintamente si uno tiene una patente o no. Y ahí es donde entramos nosotros y las recomendaciones que hay que tener en cuenta. Claro. También habrá del otro lado, otros emprendedores que quieren patentar cosas impatentables en donde no hay lugar pues a una protección, o quieren patentar pues la receta para hacer ceviche porque le sale bien y bueno, eso me imagino pues que no tienes como cubrirlo. Hay de los dos mundos y ustedes tendrán pues que saber distinguir aquellas cosas que sí tienen un norte que termine en una patente o en un archivo de propiedad intelectual y las otras cosas que simplemente son de común dominio, por así decirlo, ¿verdad? Exactamente. Parte del expertise y del trabajo de nosotros es poder guiar al cliente desde un principio, porque una patente no es la respuesta para todo. De hecho, lo acabas de ilustrar muy bien. Un ceviche no se patenta. De hecho, las recetas, y eso es algo discutible, no se van por una patente. Las recetas generalmente se van por derechos de autor, o inclusive una receta puede constituir un secreto empresarial, un secreto industrial. Entonces, parte de nuestro trabajo es guiar bien al cliente y decirle, mire, esto que usted tiene, esta receta, no la revele. Usted tiene que tomar las medidas para que se configure un secreto empresarial. ¿Qué es lo que pasa con el secreto empresarial? Y este tip se lo voy a dar a nuestros televidentes. Para que se configure un secreto empresarial no hay que irlo a registrar a ninguna parte, sino hay que tomar diferentes tipos de medidas tecnológicas, físicas y legales para que si el día de mañana alguien toma esa información, se pueda probar ante un juez y si se han tomado esos tipos de medidas, se pruebe y se configure un secreto empresarial. Entonces, es importante tener eso en cuenta para que el día de mañana esa información tenga esas características, tenga ese valor y se pueda configurar ese tipo de estatus sobre esa información. Incluso esta potencial patente a inscribir, dado que ustedes están en varios países en la representación de Clarke Modet, ustedes pueden hacer lo propio en diferentes países, ayudando así al emprendedor a proteger su idea incluso en forma regional. Sí, claro. Nosotros tenemos presencia en diferentes países y tenemos cómo ofrecer el servicio en todos los países realmente, pero hay que tener en cuenta una cosa. Las patentes o los derechos de propiedad intelectual son territoriales, es decir, hay que registrarlo en todos los países. Y una recomendación... Claro, sí, exactamente. Que estando ustedes en otros países, ayudan también a los emprendedores a que se registren sus invenciones en otros países sin necesidad de que el emprendedor pues tenga que ir de la nada a un nuevo mercado a hacer todo el trámite sin saber los caminos y circuitos, ¿no? Exactamente. Y hay una recomendación que yo siempre le doy a nuestros clientes y es: no hay que registrar en todo el mundo o en una gran cantidad de países. Hay que ser muy estratégicos al momento de elegir dónde registrar nuestros derechos de propiedad intelectual. Generalmente, y el criterio o los criterios principales son aquellos mercados donde a mí me interese vender o aquellos mercados donde a mí me interese bloquear, es decir, que yo no quiera competencia, donde no quiera tener algún tipo de competencia. Hay que ser muy estratégicos y no se trata de que nuestros clientes patenten por patentar o registren su marca por registrarla en todos los países, sino hay que optimizar y ser muy conscientes de los presupuestos, sobre todo de nuestros emprendedores. Hay que proteger el emprendimiento.
Silvana, ¿y cómo está este mecanismo de protección dentro de la comunidad empresarial peruana? Ustedes que vienen operando en el mercado local, ¿cuál es el diagnóstico que hacen después de algún tiempo operando acá, comparado con, por ejemplo, países de la región similares a Perú, tal vez Colombia, Ecuador, Chile? ¿Cómo está la propiedad intelectual peruana en términos de protección? A ver, de hecho, en términos de protección, Perú comparte la legislación con la región andina. Tenemos y compartimos una normativa, porque nos regimos bajo la decisión andina 486, que es una normativa común, y de hecho funciona muy bien. Entonces, en términos de legislación y de función administrativa, el INDECOPI funciona bien y compartimos esa normativa. Okay. Yo creo que en cuanto al emprendimiento y en general esto es a nivel de región, yo creo que podríamos impulsar un poco más el concientizar a los emprendedores la importancia de registrar la propiedad intelectual, de no dejarlo para una etapa muy posterior, de poder identificar sobre todo los activos de propiedad intelectual, empezar desde una etapa temprana del emprendimiento, y esta es una labor importante que también se puede hacer en conjunto con las universidades que tienen incubadoras y aceleradoras, ayudar con un programa en conjunto con los emprendedores a identificar ese producto de los procesos de innovación y de desarrollo, ayudar a los emprendedores a identificar una potencial patente, ese know-how que están desarrollando o las marcas, empezando por eso. Ese es un programa importante. Ahora, Silvana, tú has mencionado que una de las líneas es ayudar a la empresa a que termine el INDECOPI con cierta protección, sea por registro de propiedad intelectual o una patente o lo que fuere. Pero el propio INDECOPI no tiene acaso estos caminos facilitados para que los emprendedores puedan hacerlo. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el valor agregado de ustedes en esa interacción? No, nosotros somos una gente que realmente, a ver, son tres componentes distintos. El INDECOPI como ente administrativo que se encarga de otorgar, es la representación del gobierno que se encarga de otorgar ese derecho exclusivo de explotación de propiedad intelectual. El cliente, que es el que recibe ese derecho, y nosotros que facilitamos la obtención de ese derecho, que gestionamos o somos intermediarios entre el cliente y el INDECOPI. Esa es, digamos, nuestra función. Pero no diseñamos un programa de gobierno ni nada, porque somos una compañía privada que media entre el cliente y el INDECOPI. No, eso me queda claro. Mi pregunta iba a si es que el INDECOPI, se me ocurre entonces que, o debería de concluir, mejor dicho, que el proceso para que el INDECOPI otorgue esta protección es un proceso no muy simple de hacer, de realizar, sino que amerita la asesoría de una empresa como la tuya. Pensaría yo que el INDECOPI debería, pues, de tener unos vehículos, claro, esto va en desmedro de tu negocio, pero el vehículo del INDECOPI debería ser lo suficientemente ágil y fácil de implementar para que cualquier emprendedor se pueda subir a ese vehículo y obtener la ansiada protección industrial, ¿no? O de propiedad intelectual. Sí, entiendo tu pregunta, y de hecho el INDECOPI está haciendo un buen trabajo en el sentido de acercar más al público hacia la gestión, y de hecho ha hecho muchas cosas para facilitar, tiene muchas iniciativas de vigilancia tecnológica, de búsqueda de patentes, etcétera, para facilitar el emprendimiento. Ahora bien, siempre se va a necesitar la labor de nosotros, y esto no es por defender nuestra labor, sino es como decir que los médicos no van a ser necesarios porque se puede buscar por internet el diagnóstico de una enfermedad. Es exactamente lo mismo. Se va a necesitar siempre la especialidad en últimas de un abogado que pueda analizar la norma,
que pueda, la del ingeniero de patentes, que pueda entender el alcance de una invención o pueda ver que, analizar si alguien... Ustedes han recorrido muchísimos caminos y pueden llevar por la línea más, digamos, por el recorrido más rápido a los clientes, ahorrándoles tiempo y evidentemente dinero. Silvana, muchísimas gracias por darnos a conocer el alcance de tus servicios. ¿En dónde puede la gente conocer un poquito más de Clarke Modet? Sí, bueno, la gente puede conocer acerca de nosotros a través de www.clarkemodet.com o a través, pueden escribirme a mí, inclusive directamente smlopez@clarkemodet.com.p y bueno, con mucho gusto atenderemos cualquier inquietud que puedan tener. Muchas gracias por darnos a conocer el alcance de tus servicios, es muy importante. Esta categoría, digamos, es una agenda que queda pendiente muchas veces en los emprendedores, pero que puede significar mañana más tarde el tener o no tener negocio, porque si cayese en manos no tan prolijas, conocimientos que puedan generar competidores, nuestro propio negocio puede estar en riesgo. Es muy importante entonces darle el espacio y el peso específico dentro de la estrategia de protección de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Silvana. Hasta una siguiente oportunidad en el mundo empresarial. Muchas gracias. Gracias, Mario, por el espacio. No, encantados. Fue Silvana López quien estuvo con nosotros, directora de Clarke Modet Perú, conversando sobre propiedad intelectual y cómo podemos protegerla. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.